Hola, hola Astraleaders, sean bienvenidas, bienvenidos al episodio número 50 de Adastra. Antes de empezar, quiero decir que para mí es bastante importante que le des like a este episodio, que te suscribas, que lo compartas o que comentes, ya que eso me ayuda mucho con el algoritmo para que esta información llegue a más personas. Por lo pronto, en el episodio del día de hoy te quiero hablar de una técnica poderosa, sencilla y gratuita para aprender idiomas que posiblemente antes no la habías escuchado nombrar. Se le conoce como el shadowing. Adastra, 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 Adastra. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes como @Dr. Jesús G. Flores. A lo mejor te estás preguntando, ¿qué es el shadowing? Déjame y te explico que es una técnica en la que repites en voz alta lo que escuchas en otro idioma, casi al mismo tiempo. Es como si fueras un eco con sentido. Se trata de repetir, de imitar, de usar la misma entonación, la misma articulación que una persona hace. Ahora bien, ¿y eso para qué nos sirve? Nos sirve básicamente para tres cosas. La primera es que vas a mejorar tu pronunciación. Si te lo propones, puedes imitar a tus actores o actrices preferidas y puedes llegar a pronunciar tan claro como ellos. Otro de los beneficios es que vas a aumentar tu fluidez de forma considerable. Además, te va a servir para que puedas entrenar tu oído y hasta reforzar tu memoria auditiva. A lo mejor ya te interesaste y estás pensando en cómo ponerte ya a practicar el shadowing. Pues déjame decirte que hay apps para tu celular, pero usualmente te cobran una cuota mensual o anual. Así que déjame compartirte un ejemplo real y gratuito de shadowing. Para que puedas empezar en este mundo, yo creo que puedes usar un video en YouTube en inglés como una entrevista, una TED Talk o incluso un episodio de una serie de televisión. Ahora, para que se emocionen y vean que el shadowing sí funciona, déjenme y les comparto este ejemplo donde una chica imita de manera increíble a la cantante Adele. I never lost feelings for you. I just realized you didn't want me, so I gave up. It wasn't because my heart stopped caring. It was because it hurt too much to keep holding on to something that wasn't mutual. I had to choose myself, even when every part of me wanted to keep choosing you. I still think about you, though not in the way that makes me sad anymore, but in a way that reminds me of the love I was willing to give. You'll always have a place in my heart. Tú sabes que hay montones y que es una muy buena idea que busques las escenas de tus pelis o de tus series favoritas. Una vez que la encontraste, reproduces una frase, la repites en voz alta. Al principio puedes usar subtítulos, pero luego los quitas. El punto es que imites la voz lo más parecido a lo que estás escuchando. Y a lo mejor te estás preguntando si existen apps para el celular. Y sí, sí las hay. Se me vienen a la mente por lo menos 3 aplicaciones. La primera se llama SpeechLink, otra que recuerdo se llama Glossica y la tercera se llama Mira, pero muchos tienen costos elevados. Por eso te recomiendo opciones gratuitas como buscar en YouTube canales con subtítulos generados automáticamente, como escenas de películas o hasta canciones. Otra opción gratuita son los podcasts con transcripción. Ya te hice un episodio donde te recomiendo un buen de podcast como The Daily del New York Times, o hay uno muy padre que se llama Coffee Break y lo puedes encontrar en varios idiomas como French, German o Italian. Depende del idioma que estés aprendiendo. La tercera opción es que busques videos de Duolingo en YouTube que puedes pausar y repetir todas las veces que tú lo necesites. Déjame contarte una anécdota. A Pedro, le vamos a llamar así para proteger su privacidad. Pedro, un estudiante mexicano de 22 años, eso me lo platicó él y me dijo que había metido solicitud pues para irse de intercambio
Y hubo un día en que lo llamaron para que se presentara su entrevista para poderse ir con una beca a Alemania por un semestre. Y pues por naturaleza humana, cuando hablamos de entrevistas, nos provocan temor. En este caso, Pedrito estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo, que empezó a practicar su alemán mediante el shadowing, pero no tenía una buena conexión a internet porque la casa de sus papás estaba en una comunidad. Así que era de esos estudiantes que si tenía que enviar sus tareas a sus profesores, se tenía que literal subir a la azotea solo porque así podía conseguir señal. ¿Y saben cómo le hizo para solucionar el tema de su entrevista? Este muchacho se descargó varios episodios de un podcast en alemán sobre fútbol y empezó a imitarlos. Todo esto mientras jugaba FIFA en casa. Un día sin querer gritó en alemán frente a su familia: ¡Was für ein Tor! O sea, ¡qué golazo! Y su abuelita pensó que estaba poseído. Pero ¿saben qué es lo más increíble de esta historia? Es que gracias a esta práctica, en la entrevista en alemán logró expresarse con confianza y se ganó la beca. O sea que el shadowing sí funciona. Ahora vamos a escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Alguna vez te has encontrado con una página web en un idioma que no comprendes o has querido aprender un nuevo idioma de una manera más eficiente? Hoy quiero compartir contigo una herramienta que ha transformado mi forma de interactuar con contenido en otros idiomas. Luffy AI. Luffy AI es una extensión de navegador impulsada por inteligencia artificial que facilita la traducción de páginas web, de imágenes y de documentos PDF de forma instantánea y precisa. Lo que más me gusta es su función de lectura bilingüe, que me permite ver el contenido original junto con su traducción, ayudándome a mejorar mi comprensión y aprendizaje del idioma. Además, con la capacidad de traducir más de 100 idiomas, Luffy AI se ha convertido en una herramienta esencial en mi día a día. Ya sea que estés estudiando un nuevo idioma, trabajando con documentos internacionales o simple y sencillamente estés navegando por internet, Luffy AI hace que la barrera del idioma sea cosa del pasado. Te invito a probar Luffy AI y experimentar por ti mismo cómo puede facilitar tu aprendizaje y comprensión de nuevos idiomas. Te dejo el enlace para descargar la extensión en la cajita de la descripción de este episodio. No esperes más y rompe las barreras del idioma con Luffy AI. Déjenme y les paso unos tips extra para usar correctamente el shadowing. El primero es que empieces con frases cortas y repites sin leer. No te quieras comer el mundo de un solo bocado. Vete despacito. Identifica alguna escena de tu peli favorita y búscala en YouTube. También algo que te va a ayudar mucho es que te pongas audífonos. Y de ser posible, usa el modo de aislar sonidos del exterior para que puedas escuchar mejor la entonación. Y ya por último, el tercer consejito, pero muy importante, grábate para escuchar tus avances. Vas a notar cómo al principio hablas con cierto acento, pero con el paso de los días vas a ver cómo ya hablas como tu actor o actriz favorita. Y ya para ir cerrando, recuerda, no necesitas pagar una fortuna para aprender idiomas. Con el shadowing y constancia puedes avanzar muchísimo y lo mejor, gratis. ¿Y tú ya usaste esta técnica? ¿Te animarías a probarla? Cuéntamelo acá abajo en los comentarios. Y si conoces a alguien que esté aprendiendo un idioma, por favor, comparte este episodio con ellos para que este canal pueda llegar a más personas. También, ya sabes, regálame un like o tu suscripción a este canal, donde cada jueves subo un nuevo episodio relacionado con educación, aprendizaje y tecnología. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Astra Leaders. Y recuerda, Adastra, tu educación, tu crecimiento. Hasta la próxima. Chao.